Bienvenido, Cristian. Buenas noches a la audiencia. Gracias por invitarme. Además de nos une un afecto con ustedes, así que... Así es. Exactamente. Yo justo iba a decir, no sé si te acordás la primera vez que nos conocimos, Cristian. Sí, en Figlio. En el Café Hablamos, Figlio, se puso exactamente. meloso el profesor. hablamos de Hayek. Hablamos de Hayek, exactamente. Nos conocimos por Francisco, que se conocían ustedes de antes, ¿no? Fue mi profesor. Profesor Sí, universitario. sí, me destruyó. Falta. ¿Sí? Así, difícil las Me pruebas acuerdo que del habíamos doctor hablado Salvi. de Hayek ese día. Exactamente, sí. Alguien que vos admirás. Un Claro, filósofo ¿Qué nos austríaco. juntamos los economista. tres? Los tres en Figlio, ¿no? Estábamos Sí, nosotros nos dos. juntamos los tres en Figlio. Nosotros dos antes tuvimos una reunión con el doctor Sánchez Chopa Oh, y el, Le mandamos saludos. y el profesor Muniz. Muniz. Fernán, Ah, un cierto, saludo que nos cierto, invitó sí, el sí. viernes al bar que administra, así que el Sí, sí, viernes sí. vamos a ir, vamos a Vamos. pasar. Me dijo que nos iba a estar escuchando, así que le mandamos Bien, un saludo. un saludo grande. Y Lo salimos queremos de esa mucho. reunión y nos metimos en la reunión con el doctor Salvi, un día de muchas reuniones, y ahí nos conocimos, Cris. Y Sí. te digo, mi primera impresión fue excelente de tu persona, pues no... Después fue bajando. Sí, después fue bajando, como todo, ¿viste? Pero las primeras impresiones son las que cuentan. Tal cual. Y vos me hablaste, yo creo que son contadas con las manos las personas con los dedos de las manos, Sí. las personas que yo conozco y que de primera mano me hablan de economistas austríacos como me hablaste vos. Así que para mí fue todo un descubrimiento en Tandil encima, ¿no? Ujú. Y de ahí... Hayek, surgió además de una buena todo, amistad, fue sí. un filósofo, Exactamente, una especie de abanderado del liberalismo. Tiene un Exacto. famoso libro que se llama Camino a la servidumbre. Camino a la Gran servidumbre, libro, sí. gran libro. Son con lo que ocurre, por ejemplo, con Marx, que son economistas o Sí. personas que han escrito de economía, pero desde una mirada más filosófica, no Exacto. tanto de la técnica económica como un manual de Exactamente. economía. Tal cual. Exactamente. ¿Escribiste algo de Marx? Sí, porque se cumplieron este año 200 años de su nacimiento, creo Sí. que fue Sí. en abril. Sí, sí. Fue un homenaje al Marx ¿Salió filósofo ¿En que Tandil fue News salió eso? No salió, no me la mandó. No, Ah, en el diario de Tandil salió. Salió en el diario de Tandil. Oh, me ese traicionó. diario. Me llamó la atención que en Sí. Tandil Sí. no he visto coloquios ni ningún otro evento en el cual se conmemore a Marx. Incluso las personas que pregonan seguir a Marx ¿Y desde eso, la política. eso que tiene respuesta a que también la figura de Marx es una figura romanticista? ¿Cuántas personas habrán leído verdaderamente a Marx y seguidores verdaderos de Marx hayan querido hacer un simposio, un coloquio? Yo creo que muy pocos. De Muy los que pocos, pregonan, se exactamente. pregonan de izquierda o marxista no han leído. Curiosamente hizo Sí. un honor, o sea, Sí. lo reconoció una persona del PRO a Marx. Sí. Sí, Como porque es casi una paradoja, ¿no? Que Muy es como irónico. como que alguien de la izquierda se celebre a Roca. Claro, Eh, tal cual. pero porque fue un filósofo enorme y lo hice desde la filosofía del derecho, porque el concepto de justicia de Marx es un concepto de justicia que rompió un poco el criterio tradicional y me interesaba plantearlo, pero también un homenaje a un pensador que ha sido de los pocos Sí. que cambió la historia. Pocos filósofos han cambiado la historia. Ujú. Que digamos... Para bien o para mal, Para pero bien o también. para mal. Y eso ya merece un tributo. Ajá. Uno lo acepte, lo siga en sus postulados o intenta refutarlo, que hay que tener mucho conocimiento para refutar a Marx. Más bien. Exacto. Pero en cualquier caso es alguien que no permanecemos neutrales frente a su obra. Ajá. Sí. Tampoco yo soy un experto, he leído, pero no es que leí el Capital entero. Soy No. casi un enciclopedista de la obra de Marx. A mí, ¿qué cosa Marx... me habías dicho? Sí, profe. No, dale, anda vos. No, me quedé con una frase que dijiste que también habla mucho de nosotros como país, y en realidad podemos decir casi como Occidente mismo, que es que no podamos reconocer en el que piensa distinto una virtud o alguien para celebrar. Vos dijiste que alguien de izquierda no pueda reconocer a Roca, o también planteando que alguien del PRO no pueda reconocer a Marx, ¿no? Claro, y el ejemplo más llamativo de esto Ujú, es sí. Borges. Ajá. Que Bueno. Borges fue... Bueno, casi una excepción, te No, digo. pero lo de Borges es muy interesante. Porque Borges fue... Yo hace unos años me dediqué a estudiar la obra de Borges, incluso leí biografías. Me Sí. considero casi le digo con modestia, casi un especialista. Un posgrado en No, Borges. me había obsesionado La con Unicen lo Borges hizo. y me puse, me Saludos leí a Sara. biografía, bueno, me sentí una enorme satisfacción. Bueno, Borges
Y hay algo que decía Horacio González, que Sí, fue director bueno, de también es muy bueno, sí. Biblioteca Nacional, que decía, como peronista, no me puedo privar de leer a En Borges. 678 dijo eso. No sé si Las expresiones de Borges sobre el peronismo son lapidarias. Hablaba de Sí, la dictadura de terrible, Perón, terrible. de todo. Pero un peronista puede privarse de leer a Borges, que fue Más además considerado por algunos críticos entre los 2 o 3 escritores más importantes del siglo XX de Sí. todas las lenguas. Sí, y no ganó el Nobel. Y no ganó el Nobel. Hay Por muchas- operación. Hay muchas opiniones al respecto. Algunos Bueno. dicen que porque era un cuentista, Claro. otros por su una reunión que él tuvo con Pinochet en 1975, creo que fue, donde lo elogió y Claro. en vísperas de la candidatura al Nobel. Hay varias interpretaciones, pero ¿cómo alguien puede privarse Ujú. de la obra de Borges por no compartir el pensamiento político de Borges, cuando Más además bien. Borges era un cuentista, Tal ni cual. siquiera era un filósofo político? Claro, no te bajaba doctrina. Poca. En la obra de Borges no hay un... Distinto es el tiene. caso que se da, por ejemplo, con Martin Heidegger, que Eso fue, te iba a decir. que hay- Heidegger que fue un filósofo. Sí, nazi. Filósofo Sí. nazi. Sí, pero ahí también Pero- hay que ver cuánto de la obra de Heidegger tiene Nacionalsocialismo. contenido Exacto. nazi. No es lo mismo, por ejemplo, Exacto. otro pensador alemán contemporáneo, que Ujú. fue Carl Schmitt, que fue un filósofo político, Más bien. donde cual uno puede encontrar una, no sé si apología del Estado totalitario, pero hay un contenido porque es un filósofo político. Tal Heidegger cual. era un filósofo Tal cual. de casi, digamos, de la metafísica. No Sí, sé sí, si sí. hay nazismo en la metafísica. Es muy controvertido. Pero lo de Borges queda claro Más de que bien. no se puede contaminar con la política. Y perdernos a Borges por ser peronista es como decir perder a Sarmiento porque soy rosista. Bueno, pasa eso. Pasa. Lamentablemente pasa. La grieta de Borges. En todos lados. Es impresionante. A mí me trae mucho Lo- el concepto de la otredad en esto que lo hemos hablado. Los Sí, dos Sal. escritores más importantes que tuvo Argentina fueron de derecha, claramente, ideólogos de la derecha. Sarmiento, considerado también uno de los más grandes escritores del siglo XIX, un estadista descomunal, Tal y cual. Borges, El padre de la educación. el padre de casi todo en Argentina. Creo que fue el gran presidente que tuvo Sí, sí, Argentina. sí, sí, sí. Sarmiento fue un iluminado en casi todo, hasta en los parques de Buenos Aires. Más bien, más bien. Profesor. Bueno, si querés, vamos al grano para lo que lo invitamos al doctor. Hay muchos ñoquis en ANSES. Bueno, ya, Ya, con los pará, tapones bueno, punta fuerte. loco, Yo le iba a preguntar no se puede. cómo ¿Cómo estaba arrancó? a Bueno, más de bueno, 2 bueno. años de Está- haber asumido el cargo de ANSES. Claro, loco, Pues no vamos sé. a darle un poquito de background Claro. a la gente que no te conoce, Cris. Vos sos abogado, penalista. No, he hecho especializaciones, pero no es O sea, cierto. En el Sí. interior, en general, los abogados somos casi todos más o menos un generalistas. poco de todo, claro. No hay Yo no tanto, sé de sí. derecho de familia, no sé de derecho laboral, pero sé mucho de derecho civil y comercial Sí. y de derecho procesal. Nadie acá podría ser un especialista como en la Ciudad de Buenos Aires por una razón de mercado. De mercado, para poder vivir. Y hace 2 años y medio, 2 años y moneda, sí. 2 años y desde, moneda. desde julio de 2016. contanos un poco cómo fue que te uniste a la gestión pública. La gestión Fue una estatal. proposición de Claudio Erzinger, que era en Ajá. su momento concejal, presidente del bloque del PRO y presidente del PRO. Saludos a Claudio que está mirando el marginal. Y también del el otro concejal que tenía el PRO, que por supuesto dio su Sí. aval, que fue Pablo Díaz Cisneros. Sí. Esas dos personas dirigían el espacio, Sí. me propusieron Ujú. en el marco de la Alianza Cambiemos y bueno, así fue que llegué a la función pública. Yo tenía una vinculación con el PRO desde que se fundó. Sí, sí, sí. Se fundó incluso en Tandil, Compromiso para el Cambio, Ajá, que fue el partido predecesor del PRO, claro. con Susana Jaunarena, Rubén Arbeo, Estela Vitoria. ¿Eras Liliana- estudiante o ya Era eras abogado? estudiante, sí, en el Era año estudiante. 2006. Liliana Arias Canale, que es Liliana. una doctrinaria originaria del PRO. Bueno, ese Sí. fue el grupo fundacional. ¿Cómo la quiero, Después Lili? te separaste un poco, te dedicaste Después- más a la actividad privada. Sí, porque la verdad y ahora es que volviste. si vos te dedicás mucho a tu trabajo, Sí. no te queda tiempo. Claro. Porque el tiempo es un recurso inelástico, Más con lo vale, cual, más si vale. trabajás 10 horas por día, más lo que dormís, la gimnasia y otras cosas que uno hace para distenderse, no te queda demasiado tiempo. No, me imagino. Eso es una de las explicaciones de por qué los mejores cuadros
no están en la política, Claro. muchas Sí, veces, más vale. por un costo de oportunidad y por absorción del sector privado. Sí. Bueno, Bueno, los cazadores de talento que le llaman. exacto. Lo bueno es que te uniste al mejor equipo de los últimos 30 años, así que eso es algo para celebrarlo. Así que hace más de 2 años y monedas que estás como gerente de la UDAI, acá en Tandil. Y bueno, ¿qué conclusiones tenés hasta ahora? ¿Te gusta, no te gusta? La función pública me cambió la vida para Sí. bien. Yo creí en aquel entonces que tenía una especie de conocimiento vasto de la realidad, y cuando Claudio Erzinger me dijo te va a cambiar la cabeza, pensé que era casi un latiguillo, y realmente me cambió enormemente. Siento que la función pública para mí es temporaria, no creo en ninguna función vitalicia, ni Sí. aún las electivas, pero es como haber hecho una especie de máster en la administración, en manejo de recursos humanos, en un montón de cosas donde te terminás enriqueciendo. Yo no tengo palabras para agradecer lo que aprendí. Es como haber ido a Harvard, digamos. Opa. Lo que he aprendido en tantas cosas, no solo en materia de prestaciones de ANSES, que ANSES es el organismo más importante del Estado, sino en manejo de controla personal. todas las jubilaciones de todo. No solo las jubilaciones, toda la seguridad social. Sí, sí, O sea, pero todo financiado de las jubilaciones. Digo. La caja más grande del país. 6 pesos de cada 10 que gasta el Estado Nacional lo gasta por ANSES. Sí. Tiene un enorme presupuesto. Pero no solo lo que serían las cuestiones técnicas, sino la cuestión de liderar equipos, de trabajar en la diversidad, de regular la tolerancia, Qué lindas palabras. ¿Cómo Las- se nota esos abogados? las habilidades sociales, todas cosas que yo las podría tener de un libro, pero no las había practicado nunca, porque el trabajo del abogado tiene 2 características Sí. totalmente antagónicas a esta. Primero, que es una profesión adversarial, una profesión del conflicto. Sí, me imagino. Y En Argentina sobre todo. No, y generalmente Bueno, estamos la mediación- programados para eso. Claro, Y pero acá, hay otros países en los que, por ejemplo, Estados Unidos, corregime, en los que el juicio es el último recurso. siempre tiene que ser, porque se suele decir que Pero está más, más enfocada a afianzada. la negociación. Sí. Claro. Sí. Acá también. Acá Acá también. también hay un defecto a veces profesional, pero Sí. siempre se dice que un buen juicio, mal arreglo es mejor que un buen juicio. El juicio siempre es pérdida. Ujú. Pero te quiero decir, es un trabajo adversarial. Ujú. Y además es un trabajo solitario normalmente con el expediente. Con lo cual, Sí. la función pública es otra cosa, porque la función pública es consenso Sí. y es casi una vida comunitaria, porque tenés que trabajar con 50 personas todo el tiempo, más la exposición pública y la gente. Con lo cual, fue un cambio de... ¿Y cómo fue estar con 50 personas que vinieron, la gran mayoría del gobierno anterior? Bueno, fue un aprendizaje. Yo tuve también mucha suerte, siempre me he sido beneficiado por la fortuna. Y también hay un profesional de la psicología de acá de Tandil, Ujú. que Sí. lo puedo nombrar porque me ha ayudado mucho, yo fui paciente de él durante un año, que es Santiago Pistone, Sí. que también fue un año es más que psicología, hicimos como un trabajo de coaching, de cómo moderar las emociones. Y lo que aprendí, no tengo palabras. Y te sirvió para... Sí, además me dio el alta una vez que habíamos logrado internalizar cuestiones de lo que se llama la inteligencia emocional. Sí. Hay una frase del fundador de la escuela, de Daniel Goleman, Sí. que de un libro que es cómo ser un líder, que dice que los gerentes Sí. o los líderes de compañías acceden al puesto por la inteligencia cognitiva y luego los despiden o son exitosos por la inteligencia emocional. Claro, buena frase. Buena frase. Pero quería volver un cachito, vos nombraste muchas veces la palabra equipo, y Fran también hizo una pregunta, y vos al liderar una agencia nacional, es curioso, por lo menos para mí es curioso, cómo hiciste para trabajar con todo ese batallón de chicos de la Cámpora, que quedaron del gobierno anterior, muchas veces muchos militantes agresivos de batallones de bancar con bombos y platillos, que el gobierno actual, no sé, por orden de Marcos Peña, Durán Barba o no sé quién, no se animó a echar y Cagones. se los dejaron a los gerentes mismos a la merced. ¿Cómo hiciste vos para acomodar todo Porque también eso? es una aristocracia, perdón. La Sí. aristocracia es heredar un cargo. Porque hay Sí. muchos hijos de... No voy a decir nada más.
En realidad el plantel de la UDAI es la oficina La UDAI de es otra ANSES. cosa, sí. Sí. Tiene 3 tercios, podría Más bien. decirse. Sí. Un tercio es gente histórica que viene desde la Sí, década del trabajadores, 80. tal Sí. cual. Hay otro tercio más o menos que viene de las AFJP, Ujú. que son personas que se incorporó cuando La- se la- disolvieron las AFJP. Cuando se las robó Néstor Kirchner. Claro. Y un tercio... Se disolvió, qué linda palabra. Sí, se disolvió. y un tercio adicional son personas nombradas por la gestión anterior. Un tercio. ¿Cuánta gente estamos hablando ahí? Número. No sé exactamente, más o menos serían 3 tercios. De todas maneras, todos han trabajado en función del interés común. Eso es Eso es realmente algo que yo Eso es- No lo vamos a matar, ¿no? El jefe. Pero no que puede ser realmente, nada, no pero lo vamos a realmente matar. te digo que para mí es un logro colectivo de haber logrado... Eso significa, claro, no tocar el avispero hasta que vuelva la reina. O sea, No, quedarme no. musa. Hemos logrado Y tener cumple- pautas de cumple las trabajo. 8 horas. Porque esto, Yo te esta digo, gente, tenemos- ¿son todos planta permanente? En realidad en la ANSES no existe la figura de la No, planta no existe permanente planta porque se permanente. rige por el Sí, derecho pero privado. a ver, Cristian, vos entraste ahí, hiciste magia, básicamente, porque Tal cual. lo veías a todos a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, tomándose un cafecito en los bares que están en la circunferencia de todo de lo que era ANSES, boludeando, yendo a buscar a los nenes, pelotudeando todo el tiempo, y desde que entraste vos, cumplen a rajatabla el horario, por lo menos. Bueno, yo Y ahí eso quiero hay que decir dos reconocerlo. cosas. Sí, se cumple el reglamento, Hay que porque el reconocerlo. reglamento nos precede a todos nosotros, porque Sí. es un previo, y además el reglamento está por encima de todos nosotros. A excepción en la universidad. Y el primero que cumple el reglamento, que llega a las 8 y pone el dedo, y se va a las 6 de la tarde y pone el dedo, soy Sí. yo, con lo cual lo primero Das que el uno tiene ejemplo. que hacer es dar el ejemplo. Dar Y el ejemplo. reglamento Ah. es el punto de encuentro de lo diverso. La Mm. norma tiene una función de a lo Sí, sí, de diverso igualar. lo aúna. Exacto. El rule of law. Por de eso la yo ANSES. soy de la opinión de que las normas en general siempre son el espacio de justicia en el cual Ujú. tenemos para, digamos, dirimir nuestras diferencias. ANSES tiene un reglamento, todos lo cumplimos, y después la ideología personal de una persona es una cuestión casi del fuero privado. Claro. Mientras ahí funcione, Sí, más bien. Claro, y gracias a todo esto, gracias a este imperio de la ley que pudiste organizar ANSES, saliste como mejor gerente de ANSES 2017. no, ANSES en esta gestión Sí. hizo un ranking Sí. de agencias y Sí. hemos estado varias veces encabezando el top 3. Pero vos saliste uno. En algún momento sí, Sí, después cómo no. estuvimos 2 segundos, terceros, depende. De todo el país. De toda la red, que es toda Rondando la la... excelencia, entonces. sí, ese es bueno, que eso es una especie de sana competencia Sí. que Más promueve bien. el ANSES para que se miden. Yo te digo, que te quiero decir algo a vos y al resto y a los oyentes. Sí. Nadie cree, del mismo modo que yo te dije, no sabía con lo que me encontraba en el sector público, Ujú. nunca pensé que un organismo era tan moderno, con semejantes estándares de calidad, que está al nivel de una multinacional, ¿eh? No te exagero. No, pero me estás cachando. No te cachando. exagero para nada. Los protocolos Sí. de calidad que tiene ANSES están al nivel de una O multinacional. sea, Pero- cuando pero- vos llegaste. Pero No, de la normativa, Está no bien, te digo pero la eso- praxis. co- La co- praxis estaba un poco, digamos, dejado de lado ese paradigma del proveedor de calidad, pero el concepto de calidad es algo que es institucional, Claro. y que lo había tenido ANSES fundamentalmente en la gestión de Sergio Massa, cuando él advirtió que el organismo tenía que competir con las multinacionales que eran dueñas de las AFJP. Entonces esa necesidad de competencia lo llevó a elevar los estándares de Claro. calidad. Sergio Muy bien. Massa, el que fue ministro jefe de gabinete y, Fue y todo. no vio nada. Testimonial. Sí, de los sí. cuadernos no vio nada. No importa, eso queda para otro tema. Vos hablabas de los estándares de calidad, pero ¿contra quién está compitiendo el ANSES? Contra nadie. No, pero Es un los mercado protocolos de monopólico. calidad están dados. Entonces, vos pero me no es decís, por el son mercado. excelentes. Y Sí, ¿cómo no, voy a pero saber que porque- son excelentes sí. si no hay competencia? No, pero dicen antes. Porque hay oficinas, Sí. hay que es como institutos, como el Instituto IRAM o las normas ISO, Sí, que sí, son sí. con reglas internacionales de Está bien, calidad, sí, más vale, las que conocemos, sí. ANSES las califica. De hecho, Sí, pero si tenés 70 empleados. no, pero no es un cosas. problema de cantidad de empleados, para nada, es un problema de protocolos de calidad. Por ahí es muy difícil de transmitir, pero cuando vos tenés una organización donde Explícaselo, está doña Rosa. todo normado, Sí. hay un sistema de una intranet interna donde está absolutamente todo normado, hasta cómo cargar combustible. O sea, hay Bien. un proceso de homogeneización Ok. de procedimientos
donde la discrecionalidad no existe. Está todo regulado, es un organismo de vanguardia total. De hecho, nosotros cuando otorgamos prestaciones, en realidad lo que hacemos es efectivizar procesos de liquidación que se hace automáticamente por el sistema y que incluso cruzan datos con otras reparticiones como AFIP y liquida y paga o no paga de manera automática, sin intervención de las personas, que únicamente tienen que apretar botones. Pero no es que cuando yo pago una asignación universal por hijo, hago un juicio subjetivo. Lo liquida el sistema. Bueno, eso está bueno. Y que un sistema pueda de esta manera gastar 5,70 cada 10 pesos del Estado Nacional, muestra que hay un proceso automático que por eso funciona. Ok. Claro. Sí, igual me quedo con el sabor de que ANSES no compite contra nadie. Desde que Néstor Kirchner se robó las AFJP, ya es un mercado monopólico y lo que vos decías, de cada 10 pesos, 6 lo gasta ANSES como mínimo. Espero que tenga normas ISO 5.999 millones 1. Sí. Mira, te voy a leer. Pero no es culpa de Cristian. No es culpa de... No, Cristian es el Messi. Es bienvenido que necesita. ¿Cómo va a haber? El Estado tiene ciertos monopolios. El Estado tiene el monopolio del ejercicio de la violencia legítima, por ejemplo, que es la seguridad. Estado tiene el monopolio de la administración de la seguridad social. Entonces, yo no veo ninguna incongruencia en que haya un monopolio del Estado en determinados factores. Y lo que pasa... Es como que el Estado tiene el monopolio del registro civil, claramente. Claro, pero ahí entramos, perdón, profe, pero entramos en la discusión de, para mí, yo no veo la Constitución de Juan Bautista Alberdi de 1853 en ningún artículo que dice el Estado se tiene que hacer cargo de los aportes de las personas. De la jubilación. Uno debe aportar a donde se le canta y el dinero ese... Lo dice el artículo 14 bis. Sí, el 14 bis, ¿de cuándo es? Sí. 1955. No, 49. No, es la Revolución Libertadora, lo agregó como cuando derogaron la Constitución del 49. Está bien, pero justamente... Sí, de 55 o 57, bueno, pero te quiero decir, es del periodo de la Revolución Libertadora. Está bien, pero justamente... Y después lo dice la Constitución del 94 también. Sí, la Constitución que nos hizo grandes al país, que hizo que mis bisabuelos, tus bisabuelos y tus bisabuelos o tus abuelos, Cristian, hayan venido a este país, fue la del 1 de mayo de 1853. Es la misma. Ese artículo ese artículo por algo dice 14 bis. Es la misma porque es el poder constituyente. Es tan turbio ese artículo que no sabían dónde meterlo, hicieron un bis, algo medio raro así. Es la misma porque son el poder constituyente de la sociedad representada en una carta fundacional. Mira, es la misma valor la Constitución. Algo que abramos la competencia, ya que estoy hablando de competencia. Te voy a leer algo. Si uno con un salario bruto de 25.000 pesos 25 lucas actuales al mes pudiera invertir lo que aporta ANSES, o sea, ¿cuánto es? Más o menos unos 3.000 pesos con ese salario. ¿Estamos bien? No, habría que tomar la calculadora. Sí, yo lo sé. 3.000 pesos. Son 3 lucas por mes que le da. De 25.000 pesos bruto, pudieses aportar lo que aportamos hoy en día ANSES en bonos de Estados Unidos con una tasa baja del 3%, en 30 años... Que no son Levax. En 30, bono del Tesoro de Estados Unidos. Poco porcentaje. Paga seguro, no Estado argentino. Bono del Tesoro de Estados Unidos. Más bien. En 30 años juntarías $221.000. Con ese rendimiento tendrías jubilación de 18.450 pesos al mes y el capital le quedaría a tu familia. ¿Qué opina el gerente de esta competencia? Dos cosas. Con un sueldo de 25.000 pesos, la jubilación que te pagarían sería mayor. ¿Cuánto? Y habría que calcular, pero en principio andaría en los 20.000. O sea, 20K. Más o menos. Habría que ver porque se toma los últimos 10 años de remuneración. Pero si se mantuvo constante ese monto, podría andar en los 20.000 pesos. Con lo cual rinde más que los bonos del Tesoro. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Hay un tema de fondo. Cálmese, profesor. Espera un segundito. Ese segundo tema cambia el primer tema, pues me gustaría hacer un comentario sobre el primer tema. Cambia el primer tema. Bueno, déjame decir un comentario, decís el segundo comentario, yo hago un comentario y debatimos los dos comentarios.
Lo que pasa es que yo no puedo, en mis 25 años de experiencia argentina, yo no confío en el gobierno argentino, sea el color que sea. Y no puedo esperar a que me cumplan que con los 25.000 pesos de bruto yo voy a obtener una jubilación de 20.000 pesos. Sí, pues si vienen los ladrones del anterior gobierno que esperaban a que los viejos se mueran para no pagarle las jubilaciones que de verdad tendrían que haberles pagado. Que vos lo estás haciendo con la reparación histórica. Que tuvo que venir el gobierno a hacer la reparación histórica para darle a la gente lo que en verdad les pertenece. No puedo dejar al azar eso. Prefiero los bonos de Estados Unidos. El segundo tema. El segundo tema, que es un tema de orden casi te diría filosófico, que hace a la naturaleza del Estado. Yo me he encargado de difundirlo incluso en congresos de lo que me han invitado, Sí. que es la naturaleza de la seguridad social. A ver. Que la seguridad social hace incluso al concepto de la nación como proyecto de vida en común. Es decir, la seguridad social justamente asegura un sistema solidario y de solidaridad intergeneracional. Es una palabra incluso que la da el filósofo del derecho John Rawls, que alguien que probablemente vos juzgues como de izquierda, pero es el inspirador de los liberales norteamericanos. ¿Qué significa eso? Que nosotros hoy los activos estamos subsidiando a nuestros mayores. Como nuestros mayores en su oportunidad, con sus aportes, financiaron la jubilación de sus predecesores. Es un sistema de Ponzi. No, es un sistema de solidaridad institucional. No, bueno, eso es una manera linda de decirle a que es un sistema comunista. No, es un sistema donde el concepto de nación emula la figura de la familia, en lo cual las contingencias de la vida son cubiertas por el resto de los miembros. Claro, Si vos tuviste un accidente y tu padre sale en auxilio. ¿Sabes cuál es el tema acá? El tema, ¿sabes cuál ¿hacen es? solidaridad? Sí. Con plata ajena. No, claro, cuando la se inventó, solidaridad es toda la a comunidad ver, de la nación. Esa definición de la nación como el proyecto de vida en común. Doc, Que mis aportes te van a ayudar a vos y tus aportes me pueden ayudar a mí. ¿por qué yo tengo que ayudar a X? Porque ese es el Porque concepto no de puedo juntar nación, para eso es lo mí. que nos ¿Por une. qué no? No, pero a ver, yo le pague Eso es la la jubilación figura a del otro. contrato Bueno, social. cada uno se paga su propia jubilación, Porque como eran las AFJP. Porque el sistema de la JFP fue una estafa directamente. Estafa es Sí, esto, absolutamente. estafa Sancés del era una 2018. estafa, la AFJP era una estafa Salí de ahí, maravilla. porque Salí de ahí. estafaban con las comisiones, las personas que se iban a jubilar no iban a tener asegurado ningún tipo de prestación. Claro, no, ahora sí. Ahora sí. Ahora Porque sí, el sí, Estado claro, seguramente. el Estado primero que no quiebra. Y segundo que hay normas que garantizan las prestaciones. La FJP, yo no estoy de acuerdo con el sistema de privado, honestamente. Como tampoco estoy de acuerdo con que exista un sistema privado de salud y no existe un sistema público. Para debatamos mí, un y lo cachito. mismo la educación. Yo creo que el Estado escúchame. tiene el monopolio de la seguridad social, de la salud pública y de la educación pública. Vos me estás diciendo esto de los de ahora estamos financiando las jubilaciones de los de antes, ¿no? De los que trabajaron antes. Es lo que pasa hoy en día porque el sistema está quebrado. No, es que ese es el concepto, sistema digamos, de sistema debería distribución ser de reparto. Pero escuchame, cuando se creó Solidario. esto se creó en Alemania, el tema de la seguridad social. Otto Bismarck. Claro. Después de la Don Segunda Otto. Guerra Mundial, si mal no tengo entendido, o antes. No, el siglo XIX. 1870, más o menos. Siglo XIX. 1880. Bueno, el promedio de vida era de 60 años y la gente se jubilaba a los 60 años. Hoy en día el promedio de vida es 80 años. Sí, y la en gente Alemania justamente es uno de los países que mayor dimensión tiene la seguridad social. Justamente. Está bien, pero el promedio de vida hoy es 80 y la gente se jubila a los 65 los hombres, a los 60 las mujeres. Sí, porque hay también una idea. O sea, la gente vive mucho más. La Antes el palabra que se jubilado jubilaba era en casi latín- un privilegiado que Vos sabés que- viviste más de 60 años, tenías el privilegio de ir a tu casa y descansar, que se te va a pagar una jubilación. Antes, o sea, toda la vida la gente se murió trabajando. Vos trabajabas hasta el último día de tu vida, porque si no, no comías. Bueno, la seguridad social fue un enorme avance de la civilización para que las personas dejen de ser parte de la explotación del capitalismo y pasen sus últimos años en un estado de júbilo, de alegría, de descanso, que es el concepto, incluso la palabra jubilación De júbilo. viene de júbilo en latín, de jubileum, de alegría. Y yo estoy a favor de ese sistema.
Y creo que hace a la naturaleza del Estado, nada más y nada menos. Y te digo, todo Occidente, salvo Estados Unidos, todo Occidente, no sé en Gran Bretaña, no lo sé, pero todos, Francia, España, todos los países tienen un sistema de seguridad social. Salvo Estados Unidos. Así que no es una cosa tercermundista ni una cosa socialista. La tiene Alemania, la tiene Francia, la tiene Italia, la tiene España. No tiene nada que ver. Bueno, pero es una tomar un especie- mal ejemplo de otros países no quiere decir que sea bueno tomar Bueno, pero X que o es cual casi cosa. una especie digamos, de valor común de todo Occidente, el sistema de seguridad social. No es una cosa socialista. Para nada. Estoy hablando de Alemania. Es que- El motor capitalista de Europa tiene un sistema de seguridad social enorme. Está bien. Bueno, pero vamos a tener que... Yo estoy atónito, yo estoy acá, estoy escuchando muy cómodamente, pero ¿En sigan qué, ustedes, por en favor. qué te ha convertido? 2 años y medio trabajando en el Estado. No, Yo Cristian, siempre y no me hablas escribía más de eso. Hayek. No, Sí. porque mi filosofía política, ya te lo he dicho en conversaciones privadas, se identifica con la doctrina social de la Iglesia, que es la socialdemocracia, y que para ciertos sectores es comunista, como dice Trump sobre el Papa. Y en realidad es la tercera vía de Konrad Adenauer, de la idea de que ni el Estado ni el mercado son la solución, sino que el Estado y el mercado, en una alianza hacia el bien común, que es el mayor de los bienes. Esa es la filosofía política que yo sigo. Sí, Y sí. que tienen mucha gente del PRO. Sí, viene sí, de ese Marcos sector. Peña también. Sí, hay una encíclica muy famosa que es Centesimus Annus, Ujú. de 1991, del Papa Juan Pablo II, escrita después de la caída del muro, que es un poco la síntesis de esta doctrina. Gran Sí. papa anticomunista. Sí, pero un Vivió- papa que alertó en esa encíclica. Vivió en la Polonia roja. Sí, pero justamente... Él sí sabía lo que era el sí, comunismo. pero en esa encíclica aclara, en el fervor de la caída del muro, que la solución no es el mercado. La solución no es el mercado. El Ujú. mercado genera inequidades insostenibles. Y el Estado tiene que intervenir en la economía. Hablando un poco de los papas, ¿qué opinión te merece el papa argentino ex Jorge Bergoglio, Pancho I, Francisco Para I? los Yo amigos. tengo un orgullo ¿Cuál es que tu- al punto que, sí. que me acuerdo haber llorado el día que lo eligieron. Mirá qué lindo. Realmente Bergoglio. creo que fue una de las últimas veces que lloré con tanta emoción, que Mirá. fue cuando lo eligieron a Francisco. ¿Es Bergoglio el argentino con más poder en la historia? Sí, sí, sí. Y ¿Qué sí, opinás vos, y sí? sin duda Sí. que sí, o por lo menos el argentino con mayor No, es casi de influencia América, mundial. te diría. Sí, O sea, sin que duda. son 1.000 millones de... Sí, 1.000 millones es de- casi de- nominal el número de católicos, porque toman en cuenta la cantidad de afiliados. bautizados. Ajá. No necesariamente significa una especie de liderazgo efectivo, pero sin duda es un referente mundial. Pero más bien, sí, sí, ha superado a San Martín, a todos. Y ha causado En muchas trascendencia. controversias el papa argentino dentro de la iglesia, dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia es visto como a un outsider, como alguien que viene, primero como él dijo, vengo del fin del mundo, y es alguien que claramente está por fuera de los cánones predominantes, conservadores del Vaticano y de la curia romana. Pese a que para algunos Francisco pueda parecer conservador, Francisco es largamente un progresista para los cánones de la iglesia, Para los cánones de la iglesia. claramente. Sí, yo No justamente obstante, hice- los jesuitas en general Sí. son un ala progresista. Claro. Yo justamente hoy hice un tuit, viste que lo estuvieron criticando al Papa por una frase sobre la homosexualidad que se tiene que tratar en- Los niños hay que llevarlos al a- psiquiatra. al psiquiatra. Yo le digo, Lo dijo ayer. no hay hoy. que, tampoco es de buena persona exigirle a una persona que no puede dar, ¿no? Digo, que no le pidamos al Papa, que es jefe de una iglesia milenaria, que conservadora en la concepción de los estándares de derechos y de inclusión que tiene el mundo hoy en día, por lo menos Occidente, que sea un progresista. Es que es un El Papa progresista, es progresista dentro de la institución de la Pero iglesia. incluso en esa nota, si uno Dentro de la lee- institución de la iglesia. La lee completa. Sí, en ese punto estuvo bastante... Él dijo que algo que Benedicto no lo hubiera dicho nunca, que Ujú. es implora la idea de la misericordia, de la integración Claro. de las personas homosexuales. Lejos está de ser una condena. El Papa ha sido muy benévolo en cuanto a su Claro, discurso eso es verdad. en materia de sexualidad. Ha hablado por ejemplo, del caso de los católicos divorciados
divorciados que puedan volver a Sí. comulgar. Sí, sí, Y sí. eso para la ala conservadora es terrible, herético, terrible, claro. porque por ahí no se Yo- aprecia eso. Pero Me Y dijiste con una el, palabra- con el tema de conciliación, ¿Cómo de conciliación? que el Papa habla mucho de conciliación, ¿lo dijiste vos, querés, recién o no? Escuché mal. no ¿No? sé. Sí, no. si me permitís, perdón, profe, Sí. que quería hacer una pregunta. En el colegio de la Sagrada Familia, acá Zafa, Zafa. en la capilla hay una frase que a mí siempre me llamó la atención y creo que te la he comentado en forma privada, pero me gustaría transmitírsela a todos los oyentes, que dice: misericordia, no justicia. Uf, enorme frase. ¿Qué frase? Entonces Ahí- algunos te dicen, ¿cómo nos vas a pedir justicia? Ahí hay, Pero, yo esa ¿qué pensás de esa esa frase frase? literalmente creo que no está en la Biblia. La frase bíblica de Cristo es: quiero misericordia y no sacrificio. Parecemos un programa evangelista. ya, No, pero hasta la ahora, frase pero- viene a Está cuento. bueno, Pero te filosofía. puedo, Sí, déjame, sí, sí. déjame, porque me interesa muchísimo A mí el también, tema. por favor. La frase de Cristo, quiero misericordia y no sacrificios, estaba pensada justamente para los fariseos, que eran como los doctores de la ley, que eran judíos conservadores, que eran tan apegados a la ley que, por ejemplo, los días sábados, que era el día del descanso, Sí. y ahí viene la palabra sabat, no curaban, porque era día de descanso Claro. dedicado a Dios. Más bien. Cuando Jesús habla de que los hombres y el sábado, que el hombre es para el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, dice esto: misericordia y no sacrificios, en el sentido de qué tiene sentido el sacrificio como descansar para Dios y no, por ejemplo, apiadarse de un enfermo para curar. Claro. Ese es el sentido. La frase misericordia y no justicia es todavía más profunda. Es muy profundo. Y Santo Hay que Tom- pensarla, porque si al principio te choca. te choca pero porque sí, parecen valores antagónicos. exacto. Santo exacto. Tomás de Aquino, cuando trata la justicia Sí. en la Suma Teológica, Sí. específicamente se pregunta, yo ahora no lo puedo desarrollar, tendría que ir a mirar el texto, pero específicamente se pregunta si la misericordia y la justicia son valores antagónicos, porque la justicia es definida por Santo Tomás y Aristóteles Dar a como cada el uno dar lo a que cada uno lo corresponde. suyo. La misericordia rompe eso, porque la misericordia Es es perdonar. no devolver el mal Exacto. al mal Sí. causado. Incluso ese concepto de misericordia y no justicia está pensado desde la idea de que si Dios fuera justo, y ahí lo dice Santo Tomás, Sí. estaríamos todos condenados, porque nadie es justo ante Dios, dice la Biblia. Entonces, Claro. con lo cual, si no fuera Dios misericordioso, todos estaríamos en el infierno. Por eso la idea de la misericordia como correctora a la justicia, cuando deviene excesivamente Punitoriamente. punitiva, Sí. aritmética y después termina siendo fría. Sabés que yo trato me gusta mucho la antropología cristiana y estudiar mucho lo que son los diferentes acontecimientos que tuvo la religión. Y vamos a decir algo muy básico, pero yo esa palabra, esa frase que es misericordia no justicia, yo también la atribuía cuando Jesús estaba crucificado y en ese momento le dice al Padre: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. A pesar de estar crucificado, a pesar de que lo hayan cagado a trompadas, que le pusieran una corona de espinas, lo crucificaron, le hicieron de todo, el tipo igual pidió perdón. Entonces yo creo que eso trato de ponerlo en mi vida personal, en la cuestión de no pedir justicia, en la cuestión de la venganza, el retribuir un daño o demás. Yo creo que una persona que tiene la misericordia como concepto, vive en paz con uno mismo también. No sé qué pensás. Termina siendo una suerte de superación a la justicia. Termina siendo una- como la claro. equidad en la obra de Aristóteles, Claro. es una superación de la justicia. Por eso Aristóteles definía la equidad como la Ujú. justicia en el caso concreto, porque a veces Sí. la justicia termina siendo injusta. Tal Y, cual. y la equidad viene a corregir esa ya fórmula a Ujú. veces vacía de la justicia proporcional. Más bien. A mí me parece muy, muy interesante ese tema, como otros más, pero no como mirarlo desde una concepción de religión, sino una forma filosófica de vida. de ciencia de la justicia, que se llama diquelogía, Claro. que son conceptos de justicia en definitiva. ¿Y cómo, sí, cómo identificás la justicia también, ¿no? ¿Cuál es el concepto de justicia también? Porque varía. Bueno, ¿Qué es lo justo? objetivo? ¿Y sí. quién, Digo, y vos- quién lo dice, no? ¿Quién Claro. dice que es justo? En Sí, este sí, artículo que justo. yo publiqué sobre la obra de Marx, Que exactamente, presentaba por eso los te dos estaba conceptos diciendo. antagónicos de justicia, el de Aristóteles, Santo Tomás y Ulpiano, que es darle a cada uno, es decir, dar la constante y perpetua Perpetua. voluntad de dar a cada uno lo suyo, y Marx, en un
librito que se llama Crítica al programa de Gotha, Sí. si bien él cuestiona el concepto de justicia y demás, termina diciendo, bueno, pedirle a cada uno según su capacidad y darle según su necesidad. Vos fíjate, un sistema tributario edificado sobre eso significa, le pido a todo aquel Equidad, según equidad. lo que tenga, Exacto. o sea, el que tiene mucho Por va- porcentaje. y al que necesita mucho le doy mucho, porque es según su necesidad. Por eso yo decía que Marx, en definitiva, pese a todo, generó una especie de triunfo cultural en Occidente, porque el concepto de justicia de Marx es el que inspira la seguridad social Ujú. y el derecho tributario. Más bien, más bien. Profesor, ¿vamos a un corte? Sí, no sé si querés dar una conclusión, Cristian, ¿qué viene de tu gestión? ¿Qué se viene? ¿Vas a ser candidato? No. ¿Por qué no? No está entre en mis planes inmediatos. ¿Te gustaría? Lo mismo No lo decía Esteban Bullrich. No lo sé, Yo voy a ser candidato y terminó siendo por lo candidato. pronto estoy muy contento con la gestión y no pienso en el más allá. Estás en el Ateneo Sí, del tercer siglo y todavía estás en el PRO también, ¿no? sí, PRO Tandil, totalmente. conducido por Claudio Erzinger. Sí. ¿Te llevas bien con el emperador? ¿Con quién? Con el emperador. ¿Quién es el emperador? Gonzalo No. Hospital se llama. Ah, bueno, hay dos líderes. Sí, le tengo un aprecio. Es una persona que incluso comparte estos valores. También viene del social cristianismo. Pensé que ibas a decir del justicialismo. Él tiene bien la fundación, creo, contemporánea, donde él ha participado, tiene ¿De estos quién estás valores. hablando? De Gonzalo Santamarina. Me equivoqué de persona. Sí. Sí. Tengo un buen trato, no nos vemos seguido. Hace mucho no se lo ve en Tandil. Yo hace tiempo lo compartimos un evento en la Facultad de Ciencias Económicas, hace 2 meses más o menos, sobre la gestión de recursos humanos en el ámbito público. Muy bien. Y hace tiempo que no lo veo. Ahora en la tertulia no pudo asistir, que tuvimos este sábado porque No estaba me hablé de de la viaje. tertulia, no arranquemos otro tema más. ¿Cómo va a gastar plata el Estado en eso? ¿Cómo va a gastar? Pami que no le puede dar medicamentos a los pobres viejitos, se gasta plata bailando. El Tazara diciendo que no tiene guita y pone a los viejos a bailar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Ya sé que me vas a hablar del derecho a divertirse A la recreación, y toda esa al cosa. derecho humano. Pero primero es darle luz. Derecho humano. Sí, el derecho a la felicidad. Está en la Constitución. Constitución de Estados Unidos, vos que vitoreás a Sí, ese más país. vale, pero- El derecho a ser feliz. Sí, Sí, pero primero le tenés que dar los medicamentos. El derecho propio de ser feliz, pero que yo le pague la felicidad a otro, de los 6 pesos que vos decís, le No tengo es que pagar una cosa además una onerosa. Esa celebración. Es simbólica, No, me es simbólica, imagino. es simbólica. No es- Pero que- así es con todo, es ¿viste? algo- No, es algo- esto no se puede recortar. No. Bueno, y esto otro. No, No, pero pero- esto otro tampoco se ¿Cómo puede vas a acordar recortar. de eso? Es algo que no sale pero me de- está matando. Esto, ¿cómo vas a no, acordar pero de esto no se puede recortar. Y al final no recortamos nada. El gradualismo. Nadie hace austeridad. Loco. Nadie hace austeridad. Que realmente El único no, que lo hace, ¿cuál es? El vecino. no mueve El la El vara. vecino, el que Claro, paga los el aumentos, sector privado. el que paga el gas, El sector el que privado. paga todo. Nosotros el que está hacemos escuchando. austeridad. Ese sí hace el ajuste. Hay un banco Los que políticos ha no. contribuido a la financiación del espectáculo. También. Son unos divinos. Ya bien. está, estamos salvados. ¿Cuál es? ¿El HBC? ¿Cuál es? No el importa. Banco bueno. Industrial. El Banco El Banco Industrial. Industrial patrocinó y cofinanció el espectáculo como una manera de lo que se llama la responsabilidad Social. social empresaria. Todos urdimos. Todo marxismo cultural. Está bien. Profesor Salvi, nos tenemos que despedir. Doctor Bueno, Salvi. muchas gracias. Doctor. Gracias por la invitación. ¿La pasó bien? Es frecuente poder hablar de filosofía en un programa de radio, así que les agradezco. Es donde No, me por siento favor, tan estamos- cómodo, así que gracias. Venite cuando quieras. Bueno, muchas Sí. gracias.